Vive el Señor, aleluya. Alabanza sea a nuestro Dios en esta preciosa hora que el Señor nos ha regalado para estar una vez más en este día, para traer la clase bíblica que corresponde a este día lunes, vive Dios, aleluya, 31 de agosto. Vive el Señor. En esta hora, pues, me es de gran regocijo saludarles a cada uno de mis hermanos que nos ven a través de las redes sociales, que no se pierden una clase bíblica, vive el Señor, y a cada uno de aquellos que se conectarán y estarán con nosotros viendo este estudio, vive el Señor. Que le habla es su hermano Clemente Zafra desde Misión Evangélica en Norristown, vive el Señor. Santo nuestro Dios, reciban un gran fuerte saludo de nuestro pastor Francisco Cruz, vive el Señor, y su amada esposa, vive el Señor. Alabado sea nuestro Dios, aleluya, aleluya. En esta hora pues estamos en la última clase que tenemos de esta unidad, la última clase siguiendo la voluntad de Dios. Ese es el nombre de la clase que corresponde, de pequeñas joyas, vive el Señor. El tema, vive Dios, aleluya, es siguiendo la voluntad de Dios, vive el Señor. Y fíjense, mientras venía para este lugar santo, vi en el cielo un arco iris bien precioso, bien hermoso, viva el Señor, lindo y precioso. Y eso más que nada es el pacto de Dios con el ser humano, viva el Señor. Me alegró mucho ver este arco iris en el cielo, viva el Señor, aleluya. Santo nuestro Dios, significando que nuestro Dios tiene atención de su creación, viva el Señor, aleluya. Alabado sea nuestro Dios. Santo. Ok, vamos a hacer una pequeña oración para que Dios nos dirija en esta clase que corresponde a este día. Les pido, por favor, Biblias en mano, busquen sus Biblias para que cada uno de nosotros seamos edificados. Viva el Señor. Así comenzamos con esta oración. Viva el Señor. Acuérdense que al final del estudio vamos a estar orando por su petición. Viva Dios, aleluya. Santo es nuestro Dios. Alabado sea tu nombre, mi Dios. A usted sea la gloria, a usted sea la honra, a usted sea la alabanza. Por siempre y para siempre. Gracias por este privilegio que nos ha regalado ver un día más, mi Dios eterno Señor, donde muchos hemos trabajado, muchos nos hemos afanado en nuestros quehaceres, pero estamos aquí para hablar de tu palabra, mi Señor. Glorifícate en cada uno de mis hermanos que nos ven a través de las redes sociales, mi Dios eterno Señor. Fíjate en aquellos que nos verán, mi Dios eterno Señor, en el transcurso de esta clase, Dios de misericordia, para la gloria y la honra de tu santo nombre, mi Dios eterno Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vive el Señor. Hermana Rosaura Villegas, vamos a estar orando por usted al final. Vive el Señor. Saludamos a todos aquellos que nos ven. Un fuerte abrazo desde este lugar. Vive el Señor. Que la presencia de Dios se sienta donde usted se encuentra. Vive Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque mi Dios no tiene límite. Dios no tiene límite. Él es un Dios de cerca y un Dios de lejos. Vive el Señor. Santo nuestro Dios. Así que vamos a comenzar esta clase siguiendo la voluntad de Dios. Y la pregunta que surge, ¿qué es la voluntad? La voluntad, fíjense, cada persona tiene su voluntad. Esto es individual, vive el Señor. La voluntad, fíjense, el diccionario pequeño Larousse lo describe. Facultad o capacidad de determinar a hacer o no hacer algo. Por ejemplo, la voluntad de los padres hacia los hijos. Cada persona que hace un testamento es su última voluntad. Vive el Señor. Santo nuestro Dios. Entonces, ahora lo que vamos a estar viendo en esta clase bíblica, vive el Señor, de pequeñas joyas, siguiendo la voluntad de Dios. Mi Dios, nuestro Dios, tiene voluntad. Su voluntad, vive Dios, aleluya, quiere que sus hijos vivan la voluntad, bajo la voluntad de Dios. Y es lo que vamos a estar viendo en esta preciosa tarde. Vive el Señor. Alabado sea nuestro Dios. Fíjense
fíjense que aún Jesús se sometió a la voluntad del Padre. Y eso lo encontramos en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, vive el Señor. Fíjense que en Getsemaní, vive Dios, aleluya, Él lleva a 3 de sus discípulos, y eso posiblemente lo veamos en esta preciosa tarde, posiblemente, tengo muchas citas, pero vamos a dejar que sea el Espíritu que nos guíe, que nos dirija, vive Dios, aleluya, santo nuestro Dios. Ok. Mire, vamos a las Escrituras, ¿ok? Les pido por favor, Biblias en mano, para que usted busque a través de la Escritura lo que estamos hablando, el mensaje que estamos trayendo. Vive el Señor. No es bueno solamente hablar, sino que tengamos fundamento. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que nos guía, la que nos dirige, la que nos da la fuerza, la fortaleza a cada uno de nosotros. Vive el Señor. Ok, siguiendo la voluntad de Dios. Vive Dios, aleluya. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Y vamos a estar viendo verso 36. Ahí estamos. Mateo capítulo 26, verso 36. Búsquenlo por favor, aleluya, aleluya. Santo nuestro Dios, y deseo, anhelo que se gocen en esta preciosa noche. Oigan bien, y es lo que estábamos hablando. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Verso 38. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste. Vive el Señor hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vive el Señor. Y esto es entregar la voluntad de Jesús a la voluntad del Padre. Yo quiero que me mantengan esto en su mente, porque mire mis hermanos, usted que me está viendo, usted tiene voluntad. Toda criatura, vive el Señor, que caminamos, respiramos, tenemos voluntad. Pero el detalle y la diferencia es que esta voluntad que tenemos que someterla a Dios, para que sea la voluntad de Dios la que predomine. Aleluya. Déjense lo explico un poquito más. Fíjense bien. Vive el Señor. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Ven el punto. No se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Luego vino a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Oigan bien, miren. Y esto es visible. ¿Saben que la voluntad del hombre hacia la voluntad de Dios es visible cuando el hombre específicamente toma su propia voluntad sobre la voluntad de Dios? Te lo voy a explicar de esta forma. Mire, Dios le dice a Adán, oigan bien, todo el fruto de los árboles de Edén pueden comer todo lo que ustedes quieran, pero el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ustedes no lo podrán comer, lo tienen prohibido. Esa es la voluntad de Dios. ¿Qué hizo Adán? Adán
fue su voluntad sobre la voluntad de Dios. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Que hasta el día de hoy venimos pagando esas consecuencias. Tenemos otro ejemplo, mire, Caín y Abel, específicamente Caín. Dios habla con Caín y antes de matar a su hermano, y y le dice, mira Caín, el pecado está a las puertas, pero tú te enseñorearás sobre él. En otras palabras, tú tienes autoridad de hacer lo bueno y de hacer lo malo. Y es aquí donde muchos de nosotros fallamos en escoger nuestra propia voluntad en lugar de la voluntad de Dios. Yo estoy más que seguro que la mayoría que me están viendo quieren hacer la voluntad de Dios. Y eso es bueno. Ahora, ¿cómo saber cuál es la voluntad de Dios? Eso lo vamos a estar viendo en este estudio, lo vamos a estar viendo. Pero específicamente quiero que entendamos algo, que comprendamos algo, que cuando nosotros queremos nuestra propia voluntad sobre la voluntad de Dios, estamos haciéndonos en cierta forma, en cierta manera, más grande que Dios. ¿Por qué? Porque no le obedecemos, sino que vamos sobre su voluntad. Y es lo que Jesús hizo. La voluntad de Jesús la hizo a un lado para obedecer el plan del Padre. ¿Cuál era el plan del Padre? Que Jesús muriese crucificado para traer redención. Mire, si Jesús no hubiese sometido su voluntad a la voluntad del Padre, ninguno de nosotros fuese salvo. Porque a través de someter su voluntad a la voluntad del Padre, vive el Señor, ¿me están siguiendo? Es que trae salvación. Cada vez que usted y yo obedecemos a nuestro Dios, hay salvación. Hay bendición para aquella persona que obedece a Dios y para que los que están alrededor de esas personas. Aleluya. Eso es parte de obedecer a nuestro Dios. Oiga, voluntad simple y sencillamente es obedecer. Es entregar mi voluntad para obedecer al Padre, al Dios, a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Sencillamente como obediencia, nada más. No hay que añadirle mucha teología. Vive Dios. Por eso en estos versos específicamente lo hemos visto, que Jesús dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Si hay alguna manera de que yo no haga tu voluntad de morir en la cruz, pasa esta copa. Pero si no es así, por favor, que se haga tu voluntad, lo que se haga el plan que tú has diseñado. Aleluya. Y ese es el propósito, mis hermanos. Ese es el propósito. Vive Dios, aleluya. Oiga, vamos a primera carta de Tesalonicenses. Vaya conmigo, primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4. Búsquenlo, por favor. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Oigan bien, aquí encontraremos otra parte de esto que estamos hablando en este estudio. Oigan bien, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3. Pues la voluntad de Dios es su santificación. ¿La santificación de quién? De los creyentes. La voluntad de Dios es la santificación de los creyentes. ¿Qué es la santificación? Santificación específicamente es separado, apartado para un uso sagrado. Y aquí encierra todo. Encierra todo, porque fíjense lo que termina el texto. Que se apartéis
que se aparten de fornicación. Pero no nada más de eso. Encierra todo, mis hermanos. En nuestra forma de vivir, en nuestra forma de comer, en nuestra forma de socializar, convivir con las personas. Por eso santificación es apartado, separado, para un uso especial. Fíjense que allí mismo en primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, oiga lo que dice: y el mismo Dios de paz los santifique por completo, y todo tu ser, oigan bien, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensible. Por eso específicamente este verso dice, pues la voluntad de Dios es tu santificación. Todo, espíritu, alma y cuerpo tienen que estar irreprensibles, separados. Esa es la voluntad de Dios. Aleluya. ¿No conocía la voluntad de Dios? Quiere que nos santifiquemos. Esa es una de sus voluntades. Comenzando, vive Dios, aleluya, en nuestra forma de vivir. Santo. El 5:18. Vamos a ver qué dice el 5:18. Ahí mismo, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. Oiga lo que dice. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Ven? Porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. ¿Qué cosa? Dar gracias a Dios en todo, no por todo, sino en todo. ¿Estás pasando por momentos difíciles? Dale gracias a Dios, porque solamente Dios sabe el por qué estás pasando por esos momentos. Cada uno de nosotros tiene que pasar por experiencia para poder comprender muchas cosas que el Señor tiene para con nosotros. Y esas experiencias que a veces son malas, miren, no las queremos pasar, pero esa es la voluntad de Dios, de que cuando estemos en momentos difíciles o en momentos agradables, le demos gracias a Dios en todo. Ya tenemos dos. La santificación es la voluntad de Dios que nos santifiquemos. Ahora, dar gracias a Dios en todo es parte también de la voluntad de Dios. Ser agradecidos. Usted tiene pan en su casa, comida en su casa, dele gracias a Dios. Hay escasez de alimento, dele gracias a Dios. Por lo menos hay alimento en casa, por lo menos, aunque haya escasez, por lo menos hay. Oiga, el salmista dice, Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. No dice me sobrará. Significa que el pan de cada día estará en la mesa. Vive el Señor. Aleluya. Significa que siempre habrá provisión. Mi Dios no es un Dios injusto, mi Dios es un Dios justo. Siempre tiene cuidado de nosotros y Dios quiere que nosotros vivamos su voluntad, lo que Él tiene reservado para con nosotros. Mire mis hermanos, ¿sabe que hay hermanos que Dios los ha capacitado para enseñar y no quieren hacerlo? Eso es maldad también, porque se están rehusando. Hay hermanos que tienen esa capacidad de predicar y no quieren. Hay hermanos que tienen una capacidad, y me estoy refiriendo que ya están capacitados, ya están, Dios los ha apartado. Y simple y sencillamente no quieren. Su voluntad es más grande que la voluntad de Dios, que obedecer a Dios. Ese es el punto de esta clase. La voluntad mía tiene que disminuir
para hacer la voluntad del Padre, de Dios. Y siempre Dios paga bien. Mire, hoy tenemos a un muchacho que vino a ayudarnos con la transmisión. ¿Ven? Su voluntad la puso más baja para obedecer la voluntad de Dios. ¿Ven el ejemplo? O cada vez que le hablamos a alguien, cada vez que hacemos evangelismo personal, nuestra voluntad es más baja para que la voluntad del Padre sea más grande. Vive el Señor. Aleluya. Santo nuestro Dios. ¿Sabe? Mire, oiga. ¿Sabe usted por qué muchas veces, nuestra voluntad es más grande que la de Dios? Se lo voy a explicar con la Biblia. Vamos a Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Búsquelo, por favor. Va a ver lo que la Biblia dice. Romanos, capítulo 12, verso 2. Verso 2. Vamos a ver el verso 1 y 2. Verso 1 y 2, por favor. Romanos, capítulo 12, verso 1 y 2. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias. ¿Por las qué? Las misericordias de Dios, que son muchas, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es que su culto racional. Verso 2, no se conformen a este siglo, sino transformados o renovados por medio de la renovación de tu entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad. Ven el punto, la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿por qué usted o muchas veces nosotros no obedecemos a nuestro Dios o no obedecemos la voluntad de Dios? Es por esto mismo. Aleluya. Porque nos conformamos primero a este siglo. Y nuestra mente no es transformada, no es renovada. Y así no vamos a comprender o a comprobar la voluntad de Dios. Fácil y sencillo como eso. Vive el Señor. Hacer la voluntad. Ya vimos dos partes. Dios quiere nuestra santificación. Esa es su voluntad. Dios quiere que en todo momento demos gracias a Dios. En todo. No por todo, sino en todo. Vive el Señor. Aleluya. Ahora, vamos a Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Versos 18, 19 y 20. Aquí encontramos otra voluntad de Jesús para sus discípulos. Oigan lo que dice. Mateo capítulo 28, versos 18, 19 y 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, toda en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan, es un mandato. Esa es su voluntad. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Ven? Esa es parte de la voluntad de Dios. Ya tenemos el camino, la autoridad nos ha sido dada, nos ha sido marcada en nuestras vidas. Por tanto, vayan y hagan discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, esa es otra, hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esto es parte, mis hermanos, de la voluntad de Dios. Hacer discípulos, ir por todo el mundo.
Pero antes de ir, pues tenemos que estar preparados. No podemos ir así como así. Por eso vienen los momentos difíciles, para que a través de estos momentos difíciles podamos madurar. Una persona madura puede estar en el campo de batalla, en el campo de guerra, y portarse bien y salir vencedor en todo momento. Vive el Señor. No que sea fácil, pero se puede. Vive Dios. Aleluya. Santo nuestro Dios. Someter nuestra voluntad para que la voluntad de Dios sobresalga no es fácil. No es fácil, mis hermanos, no es fácil. Se necesita morir a la carne. Se necesita morir para que lo que nos manden a hacer lo hagamos. ¿Sabe que muchas veces nosotros sometemos nuestra voluntad a todo el mundo? Menos a Dios. Fácil, en el trabajo se tiene que hacer lo que el jefe diga y no lo que nosotros queramos. Eso es la voluntad de ellos. Aleluya. Vive el Señor. ¿Será porque nos pagan? Pero la palabra de Dios dice que para que podamos comprender la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, tenemos que renovar nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque una persona carnal es difícil que se someta a la voluntad de Dios. ¿Me oyó? Una persona en la carne, viviendo en la carne. Mire, si en el espíritu muchas veces se nos hace difícil, imagínense en la carne. Queremos hacer la voluntad mía y no la de Dios. Por eso Dios quiere que andemos en el espíritu para que se nos haga más fácil entregar nuestra voluntad. Vive el Señor. Y la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Vive el Señor, aleluya. Nuestro Dios sabe lo que nos beneficia a nosotros, sabe lo que nos conviene a nosotros. Vive Dios, aleluya. Por eso muchas veces pasamos momentos difíciles, mis hermanos, para ir moldeando el carácter nuestro, porque no es fácil. El carácter que usted tiene, el carácter mío, es difícil. Es difícil. Mírese en el espejo, mire su forma de caminar, mire su forma de relacionarse con las demás personas. ¿Verdad que no es fácil? Cada uno tiene carácter diferente, uno más agresivo, uno más pasivo. Vive el Señor, pero si no nos volvemos espirituales, vive el Señor, esos caracteres tienen fuerza, tienen poder, y las consecuencias son desastrosas. Vive Dios. Someter nuestra voluntad a alguien más no es fácil, mis hermanos. Oiga lo que dice Pedro. Vamos a la carta de Pedro, capítulo 5, primera carta de Pedro. Aleluya. Capítulo 5. Verso 2. Primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 2. Oiga lo que dice. Y aquí le está hablando a los ancianos. Apacienten la grey o el rebaño de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella no por fuerza, sino que voluntariamente. Oigan bien, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Verso 3. No como teniendo señorío sobre los que están a tu cuidado, sino siendo ejemplo del rebaño, de la grey.
verso 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. ¿Quiénes? Los ancianos, los pastores. Ahora, verso 5, oiga lo que dice el verso 5. Igualmente, jóvenes, ¿estad qué? Sujetos. Igualmente, jóvenes, estén sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Hello. Revestido de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aleluya. Igualmente, jóvenes, estad sujeto a los ancianos. Qué difícil se nos hace sujetarnos a otra persona. Vive Dios. Revestido de humildad. Y el humilde puede someterse, mis hermanos. Y aquí tengo que hablar con delicadeza. ¿Por qué? Porque no necesariamente, oigan bien, significa que voy a obedecer en todo lo que me digan como un esclavo que lo mandan a hacer y a deshacer. No en ese sentido. Porque también hay abuso. Y el abuso es malo. ¿Me escuchó? El abuso es malo. Porque el que es dirigido por el Espíritu Santo de Dios puede dirigir a las personas que están trabajando al lado suyo. Hello. Vive el Señor. El carnal, el líder carnal, piensa como las cosas carnales. Vive Dios. Mas el espiritual es diferente porque es guiado por el Espíritu. Aleluya. Vamos avanzando. Vamos al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan. Vive el Señor. Versículo 27. Juan capítulo 10. Juan 10, 27. Oigan lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 10, verso 27. Por favor, búsquenlo. Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 27. Oiga lo que dice. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y esto es una relación. Y esto que está hablando Jesús específicamente es el obedecer a su pastor. ¿Quién es? ¿Quién es Jesús? Obedecer a Jesús. Vive Dios. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y yo y el Padre, uno somos. Entonces, esa es una de las características, la humildad. Porque el arrogante y el altivo no entra en obediencia. Vive el Señor. La persona que es arrogante y que es altiva no entra en obediencia. Por eso Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, al buen pastor. Y esto no significa que solamente va a obedecer a Jesús y a nadie más, sino que al escuchar la voz de Dios, se somete. Aleluya. Aquel que le está hablando.
Vive el Señor. Mire, se supone que las ovejas seamos sensibles y humildes a la voz de Dios. Pero sabe que a veces déjeme usar este lenguaje, entre el rebaño, también hay personas altivas, mis hermanos. También hay personas altivas que no se doblegan a nadie, que solamente ellos quieren ser líder, quieren mandar, quieren dirigir, quieren hacer muchas cosas. Vive Dios. Aleluya. ¿Y sabe qué? Dentro de el rebaño de nuestro Dios, bíblicamente, todos somos iguales. Todos. ¿Y sabe qué? Es más. ¿Sabe que el líder es el que tiene que dar ejemplo? El líder es el que se pone a trabajar más para las demás ovejas. Vive el Señor, aleluya. Capítulo 15, ahí mismo, Evangelio según Juan, capítulo 15, verso 9. Oiga lo que dice, Juan capítulo 15, verso 9. Estamos siguiendo la voluntad de Dios. Siguiendo la voluntad de Dios. Este es el tema de esta clase. Okay. Oigan bien, Juan capítulo 15, verso 9. Como el Padre me ha mandado, así también yo les he mandado. Permanezcan en mi amor. Verso 10. Y guarden mis mandamientos. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Oigan bien, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo se ha cumplido. Este es mi mandamiento. ¿Cuál es? Que se amen unos a los otros. Oigan bien, vive Dios, aleluya. Mire. Como el Padre me ha mandado, Jesús vino porque el Padre lo envió. Oigan bien, y Jesús obedeció al Padre en todo. Por eso dice, como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y esas son las características de los hijos obedientes, que obedece a su Señor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento. Ok, aquí entra el mandamiento que Jesús está hablando y que nosotros tenemos que obedecer. Que nuestra voluntad tiene que ser inferior para obedecer la voluntad de Jesús. Que se amen unos a otros. ¿Y saben qué? Eso muchas veces es difícil. ¿Me oyó? Eso muchas veces es difícil, amarse unos a los otros, porque habemos hermanos que somos difícil de amar. Hello. Habemos hermanos que somos un poco difícil de amar. Vive el Señor. Que a veces no nos juntamos con los demás. Hello. Aleluya. Que a veces nos separamos de los demás. Y bíblicamente que si amamos a Dios tenemos que amarnos. Jesús dice, en esto sabrán que son mis discípulos. Que se amen unos a otros. Juan capítulo 13 me parece que está. Aleluya. Santo nuestro Dios. Vamos a buscarlo. Juan capítulo 13.
Vive el Señor. O 15:13. 15:17. Juan 15:17. Esto les mando, que se amen unos a otros. Vive Dios. Y tenemos, mis hermanos, tenemos que ver a los demás como Jesús nos ve a nosotros. Mire, sabe que la persona, mire, oiga, la persona que a usted o a mí o a usted le cae mal, oigan bien, todo lo que esa persona haga, sea bueno o sea malo, siempre lo vamos a ver como mal, porque proviene de esa persona que no tenemos relación con ella. ¿Me oyó? Cuando hay una persona que nos cae mal, que no debería, cuando esa persona hace algo bueno o malo, o la mayoría del tiempo bueno, aún lo bueno lo vemos mal, porque proviene de esa persona. Vive el Señor, pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nos amemos unos a los otros, que nos veamos con ojos de misericordia, así como Dios tiene misericordia de mí, de usted. Vive el Señor. Aleluya. Acuérdense que todos somos diferentes, todos somos distintos. Vive el Señor. Es más, todos muchas veces venimos de diferentes países, de nacionalidades diferentes. Aún del mismo país, en diferentes regiones, son diferentes a la otra región y son del mismo país. Vive el Señor, somos diferentes. Y esa unicidad que tenemos que apreciarla. Vive Dios. Y Dios quiere que a través de los momentos, caracteres que tengamos, pasemos por alto esos caracteres y nos veamos con ojos de amor. Porque, ¿cuál es la importancia de vernos con amor? Porque si nos vemos con amor, cuidaremos los unos de los otros. Si nos vemos con amor, cuidaremos los unos de los otros. Y eso es lo que Jesús quiere. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que nos amemos para que nos cuidemos los unos de los otros. Aleluya. Santo. No viendo las diferencias que hay. Porque todos somos diferentes. Todos somos diferentes, mis hermanos. Vive el Señor. Aleluya. Y Dios quiere, mis hermanos, que nos veamos con ojos de amor. Eso es parte de la voluntad de Dios. Aleluya. Santo nuestro Dios. Primera a Juan capítulo 13, verso 35. Juan 13, 35. Oiga lo que dice. En esto conocerán todos que son mis discípulos. En esto conocerán todos que son mis discípulos. Esta es la marca, esta es la seña. Si tuvieres amor los unos con los otros. Vive el Señor. Entonces, si soy discípulo de Jesús, tengo que tener amor para con todos los hijos de Dios. Y cuando hablamos de hijos de Dios, acordémonos que son los nacidos de nuevo, los que buscan a Dios a conforme dice la palabra, porque no todos los que se dicen ser hijos de Dios son hijos de Dios, sino conforme a la palabra. Aleluya. Santo nuestro Dios.
Dios es bueno, mis hermanos. Dios es bueno. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que poner nuestra voluntad a un lado, que mengue. No que desaparezca, sino que mengue. La voluntad nuestra es buena, que la mantengamos mínimo. No que desaparezca, sino que siempre tengamos voluntad mínimo para que la voluntad de Dios sea más grande y obedezcamos a Dios. ¿Por qué digo esto? Usted quiere ir al parque, esa es su voluntad, eso no es malo, no es pecado. Usted quiere ir a un lago, quiere ir a acampar, eso es su voluntad. ¿Ven el punto? Esa es la voluntad de usted. Eso no es malo, no es pecado, pero primero tenemos que ver la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios sea más grande. Aleluya. Que nuestra voluntad. ¿Usted quiere comprar una casa? Muy bien. Busquemos el rostro de Dios, que sea la voluntad de Dios. Aleluya. Ven el punto. Yo les he dado muchos ejemplos. Mire, tenemos en el libro de Ruth a Elimelech y a Noemí. A Ruth, vive Dios, aleluya, que se fueron de la tierra de Belén. ¿Esa era la voluntad de Dios? No lo sé, no lo dudo. Porque al estar en tierra de Moab, sufrieron desgracia. Todos murieron a excepción de ella. Vive el Señor. A excepción de Noemí. Aleluya. Tenemos el caso de David. La voluntad de Dios es que David fuese rey y fue rey al tiempo de Dios, no al tiempo de David. Oiga, aleluya, todo viene bajando. Mire, los soldados que estaban con David, las veces que estuvo a Saúl en sus pies a punto de matarlo, el Señor ha entregado a tu enemigo en tus manos, mátalo y serás rey. ¿Qué decía David? ¿Cómo yo voy a extender la mano, mi mano contra el ungido de Jehová? Y hay que estar conectado con Dios para que la voluntad de Dios la veamos. Vive el Señor. Y al tiempo de Dios, David vino a ser coronado como rey. Al tiempo de Dios. Todo tiene su tiempo, todo, mis hermanos. Vive el Señor. Aleluya. Que muchas veces queremos ver las cosas de la noche a la mañana. Mire, hasta una planta tiene su tiempo para crecer, para florecer, para dar fruto. Vive Dios. Y todas estas cosas tienen tiempo para forjar lo que va a hacer. Todo tiene su tiempo. Aleluya. Vive el Señor. Siguiendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, mientras andemos en la carne, va a ser difícil, va a ser dura, va a ser pesada. Pero mientras andemos en el Espíritu, es más fácil. Es más fácil santificarnos, que es la voluntad de Dios. Es más fácil dar gracias a Dios en todo. Es más fácil, vive el Señor, ver la mano de Dios obrando a favor nuestro. Vive Dios. Es más, ¿sabe que entre más carnales, más nos ponemos agresivos contra las palabras de nuestro Dios? Vive el Señor, aleluya. Para ir cerrando, vamos a segunda carta a Timoteo, para ir cerrando ya. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 6. Vive el Señor, aleluya. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, verso 6. Oiga lo que dice. Porque yo
ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Vive el Señor. Y estas palabras son de un hombre que se despojó para hacer la voluntad de Dios. Mire, se cree que el apóstol Pablo no se casó. Él se casó con Dios en el sentido de obedecer en todo tiempo y en todo momento a su Dios. De todos los hombres misioneros, todos los apóstoles, el más el más visto, el más destacado de todos fue Pablo, el apóstol Pablo. ¿Sabe que en el Nuevo Testamento la mayoría de las cartas son del apóstol Pablo? La mayoría. Casi él hace todo el Nuevo Testamento. Vive el Señor. La mayoría de las cartas en el Nuevo Testamento es de Pablo, y eso da a entender la abnegación de él como persona para que la voluntad de Dios se viese reflejada en él, en el apóstol Pablo. Proverbios 3:6 dice, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Vive el Señor, aleluya. ¿Qué se nos hace difícil, mis hermanos? ¿Qué se nos hace difícil a nosotros? ¿Ah? ¿Buscar a Dios? ¿Obedecer a Dios? ¿O las dos cosas? Vive el Señor. Santo nuestro nombre.